como en caracteres conservados que tienen la larga historia estructural en distintos grupos de organismos. Resumiendo este tema, la evolución positiva, el cambio positivo que resulta en la adaptación, casi por definición en estos momentos, solamente puede ser explicada por selección natural. De hecho, una definición de adaptación es una característica que ha sido originada, o sea, ha sido derivada por selección natural. En este caso, es una relación disolvible por definición. La adaptación biológica, la única explicación natural conocida, es que se trata del producto de la selección natural. Pero esa selección natural no opera, como diría François Jacob, no opera como un ingeniero que se sienta presuntamente en un hoja en blanco y diseña desde cero una estructura. Podemos discutir de cultura cultural si es realmente desde cero, que hay un montón de condicionamientos culturales y técnicos, pero se puede llegar a estructuras desde cero, con mayor o menor éxito, sino que más bien, decía Jacob, la evolución es un chapucero reventón. Chapucero es que con lo que tiene arma en marcha una estructura. ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales que usa este chapucero reventón que apodaba Jacob la evolución? Lo que ya existe en la evolución de los organismos. La evolución es un proceso de retrabajar y recombinar estructuras o propiedades preexistentes. Por lo tanto, la propia evolución adaptativa, aquella que vislumbró Darwin, está condicionada, restringida por la historia, las estructuras que se han producido y las funciones a las cuales esas estructuras están asociadas. Si piensan en el ejemplo de Carver, de locomoción y respiración, hay reflexiones históricas, estructurales y funcionales, que condicionan, pero no bloquean, la acción de la selección natural. Podemos ver en su ejemplo a la selección natural haciendo dos cosas. Por un lado, en algunos grupos, maximizando los modos de vida y estrategias de vida compatibles con ciertas estructuras. La de la locomoción con miembros transversales al eje del cuerpo de las lagartijas. Ese sería un modo de evolución llamémosle conservadora, pero positiva también. Seguramente hay una cadena de adaptaciones asociadas a ese modo de vida y diversificadas en distintos linajes. ¿De acuerdo? Pero manteniendo ciertas estructuras de manera básicamente incambiable. Y por otro lado, la selección natural también ha logrado transformar esas estructuras, modificar las restricciones, en algunos casos, en algunos linajes, habiendo nuevas posibilidades de evolución adaptativa, que no serían posibles con esas estructuras existentes. Las dos cosas son evolución, y son presuntamente evolución en buena medida adaptativa, pero en ambos casos condicionada por las restricciones de la historia y de ese binomio de estructura-función. Algunas críticas al programa adaptacionista bien entendidas, limando los términos supremos, lo enriquecen al programa adaptacionista porque ponen en evidencia que este sustrato, tal vez como siempre debe haber sido marcado cuando marcó Darwin, ese sustrato es el que hace la evolución. La evolución, como la conocemos, depende también de estas restricciones. Si no hubiera restricciones, condicionamientos históricos, no tendríamos casi algunos grupos naturales reconocibles prácticamente de inmediato. ¿Por qué? Porque todos comparten características comunes que son legadas del ancestro común y que evidentemente han marcado o condicionado el modo de divergencia de esos grupos. ¿Sí? Quiere decir que el ordenamiento filogenético que Darwin vislumbró como natural, casi como evidente en la naturaleza, que no en todos sus detalles, resulta, bueno, y ese ordenamiento que es buena parte de nuestra evidencia sobre la evolución, ciertamente era casi toda la evidencia de la evolución en la época de Darwin, con el agregado de la variación geográfica, toda esa evidencia es posible o existe de esa manera porque la evolución adaptativa está restringida por la historia y las estructuras de los linajes. Si todo se mezclase y se dé vuelta en cada nueva
organismo adaptado a un modo de vida ligeramente distinto, no tendríamos ese anidamiento filogenético de grupos dentro de grupos dentro de grupos, con una matriz de cambio en un contexto conservador. En definitiva, las restricciones que hemos explorado brevemente en este tema, hoy en la clase pasada, son el resultado, son la parte conservadora de ese binomio de la evolución darwiniana como descendencia por modificación. Aquí actúa el chapucero repentón de Jacob, pero actúa sobre el legado de cada linaje. Este es el aspecto conservador que le da una característica tan importante en la evolución como la de la innovación. Sin innovación no habría evolución en sentido estricto, pero la evolución sería muy distinta si no se armase de esta manera, a partir del proceso histórico diferenciado de linaje por linaje. De modo que rechazar las restricciones es negar un aspecto importante de la evolución biológica. Distinto es poner el énfasis, por interés o por inclinación, en la evolución positiva de tipo adaptativo, como hizo Darwin. Pero eso no implica, de hecho sería muy difícil hacerlo, negando el peso de las restricciones evolutivas. La evolución pudo haber sido de otra manera, pero nuestra imagen de la vida de su trama de parentesco sería también muy distinto seguramente, sin esta carga histórica. Vamos a una breve pausa de 5 minutos, después de mucha pausa previa, antes de este tema. Sí, hacemos un pequeño quiebre. Bueno, seguimos. Vamos a pasar al tema de relación entre desarrollo embrionario y ontogenético más en general, desarrollo de los organismos y evolución. Muy vinculado con el tema anterior, pero con un enfoque complementario. Esta es un área que ha adquirido mayor relevancia desde la década del 80, mayor intensidad de estudio. En realidad siempre fue muy relevante. De hecho, Darwin, en el origen de las especies, se refiere al tema del desarrollo embrionario comparativo, y se refiere a trabajos clásicos realizados sobre todo en Alemania en la primera mitad del siglo XIX, y en particular el trabajo de Carl von Baer, que aparece prominentemente en la obra de Darwin, aunque no para el agrado de von Baer, que no terminaba de convencerse de la evolución. Que la evidencia de la embriología comparada de la época fue tomada por Darwin como evidencia a favor de su teoría. Actualmente, en virtud de ciertos desarrollos que vamos a mencionar, sobre todo en la década del 80, del siglo pasado, este tema ha tomado nuevo impulso. La idea es vincular, estudiar cómo evolucionan los procesos de desarrollo ontogenético, ¿sí? Y también cómo está organizado el desarrollo ontogenético para producir el organismo. Lo segundo sería, poniéndolo burlamente, del cigoto y su genoma al organismo complejo, típicamente multicelular. Y lo segundo es cómo evoluciona esa regulación del desarrollo, ese programa de desarrollo, y cómo está asociado a la diversidad biológica evolutiva. Bueno, una cosa que es evidente, que las estructuras morfológicas son producto de un programa de desarrollo. Y ese programa de desarrollo es el que media buena parte de la distancia del trayecto entre el genotipo y el fenotipo. No es el genotipo no está expresado en un ser adulto, sino que se expresiona en producto de desarrollo ontogenético. Así que desde ya debe haber importantes
factores del desarrollo morfogenético para determinar la diversidad biológica de los organismos. Otra cosa interesante es que ya en términos clásicos se distingue dos grandes etapas en el desarrollo ontogenético, que son una primera etapa muy intensa pero relativamente corta, que se llama morfogénesis, donde las grandes estructuras quedan emplazadas muy tempranamente. El plan de organización básico de un embrión de mamífero, por ejemplo, el humano, queda establecido en un tiempo relativamente corto, las primeras semanas de desarrollo. Naturalmente esto es una cuestión de grado. Podemos reconocer una estructura, un sistema nervioso, no significa que esté maduro, como lo va a estar en etapas más avanzadas. Pero sí reconocemos las grandes estructuras de manera muy temprana. Y a esa etapa, con las limitantes que tiene cualquier clasificación así arbitraria, se le llama etapa de la morfogénesis, la génesis de la morfología. Lo que sigue es en buena medida, que no absolutamente, crecimiento diferencial, pero crecimiento al fin de estructuras ya formadas, y lo que a veces se llama maduración, refinamiento de la estructura interna, de la estructura funcional más afinada de esos órganos. ¿Sí? Quiere decir que sin conocimiento mayor del desarrollo embrionario, un embrión de un organismo es reconocible, por lo menos como miembro de un gran grupo, un vertebrado versus un insecto, en una etapa muy temprana del desarrollo, donde ya queda completada a grandes trazos claros lo que se llama la morfogénesis. Está claro que esa etapa del desarrollo debe ser muy importante para entender la diversidad biológica, y que la etapa de a gran escala, a nivel del árbol de la vida. Y también podemos adelantar que el estudio de la regulación del desarrollo en las etapas siguientes, de crecimiento, diferencial y maduración, deben ser importantes para distinguir especies cercanas, grupos más cercanos filogenéticamente, siendo esta tendencia muy general y clara. Bueno, vamos a simplemente recordar que tenemos un contexto donde la estructura, ahora la vamos a ver no solamente como vinculada a su función en la historia, sino como una estructura que se desarrolla desde un genoma y una célula inicial, el cigoto, típicamente, se despliega un modo de desarrollo particular, ¿sí?, que debe tener importancia a la hora de definir las posibilidades y las restricciones de la evolución biológica. Así que esta estructura ahora vamos a ver en su modo de gestación, de organización, desde las etapas iniciales de formación del organismo, del cigoto. ¿Sí? En términos generales, antes de Darwin había una visión, por cierto no evolucionista sino fijista, uno de los grandes últimos defensores del fijismo a ultranza. Defensores del fijismo sigue habiendo, pero no necesariamente tan grandes en la jerarquía científica, me refiero, como lo fue Cuvier, sin duda. ¿Sí? Cuvier era el típico funcionalista. La función determina la estructura. El diseño, la creacionista, el diseño proviene de que, dadas las funciones que el organismo va a cumplir, está diseñado óptimamente su estructura en función de eso. Bueno, hay un ingeniero, que es el diseñador, ¿sí?, es el creador, que hace ese ejercicio, diseña desde las funciones que cumple el organismo toda esa estructura. Por lo tanto, las estructuras están óptimamente vinculadas a la función, y Cuvier pensaba que, por lo tanto, cualquier pieza del organismo debía reflejar óptimamente su modo de vida general. Cuvier fue un gran paleontólogo, así que hizo uso de esta idea repetidamente para reconstruir lo más posible, sino todo el organismo, a partir de los restos fósiles por más parciales que fueran. Por otro lado, Geoffroy de Saint-Hilaire, un evolucionista temprano, unas ideas evolucionistas que no muy desarrolladas, creo que sería exagerado ser que tenía una teoría de la evolución, tenía un poco de especulación evolutiva que fue interesante como precursora de Darwin, sin llegar al grado de desarrollo que tuvo la marca en ese sentido. Algo más primario, un pensamiento sobre transmutación de especies, pero sí aportes muy importantes en este campo de la biología estructural a nivel morfológico. ¿Sí? La idea de Geoffroy es que todos los animales, y esto apareció luego de
del darwinismo en una primera etapa medio disparatado, todos los animales tienen un único plan subyacente de organización. Detrás de toda la diversidad biológica hay un plan general de organización. Él veía homologías en grupos tan diversos como insectos y vertebrados, para poner grupos que vamos a usar bastante en esta discusión, pero también otros, bruscos, etcétera, etcétera. Para él había un plan de organización único detrás de toda esa diversidad. Cuestión que fue hasta ridiculizada durante mucho tiempo, hasta que algunos aspectos de la moderna genética del desarrollo empezaron a revelar cuestiones que hicieron acordar bastante a esas ideas un poco locas, originalmente audaces, de Jeff Robb. ¿Sí? Le decimos Jeff Robb por comodidad, porque no es debe ser Saint-Hilaire, en realidad la forma de trabajar en esa. Bueno, cuando hablamos de un organismo, hablamos de un conjunto de características, ya mencionamos algunas a lo largo del curso, pero una que adquiere importancia aquí, porque está detrás de algunas observaciones que de otra manera serían muy sorprendentes de la biología del desarrollo, es que los organismos, como muchas estructuras complejas, están armadas en forma modular. ¿Sí? La modularidad implica dos o tres cosas. Primero, compartimentación. Hay módulos o elementos que son relativamente autónomos, que se integran en el funcionamiento del organismo, tienen una cierta autonomía, la lógica de estructura interna, el fundamento interno, bastante separable de la del resto del sistema. Esto lo conocemos bastante bien a nivel celular. Que hay una compartimentación y esos módulos son reconocibles, se repiten. La célula no es una masa única y más o menos informe de elementos que funcionan en unísono, sino que hay subunidades cuya estructura y función son separables, aunque deben contribuir al funcionamiento general, son separables del resto. ¿Sí? Esos módulos son fundamentales porque parecen ser ingredientes importantes de la complejidad. Vamos a hacer una breve descripción, o sea que la esperanza de terminar este tema hoy, como era el plan que ha desaparecido, una breve descripción que puede ser útil es la siguiente. Esto es un ejercicio formal, un ejercicio de pensamiento nada más, pero ha sido hecho en un libro sobre la complejidad que parece bastante interesante realmente. Se plantea una especie de historia de dos maestros constructores de relojes. ¿Sí? Los nombres de los relojes son tempus y hora, son dos formas de decir tiempo. ¿Sí? Uno de ellos, los productos finales de los relojes son igualmente fantásticos, excelentes, ¿sí? En cuanto funcionalmente son totalmente equivalentes, y además ambos tipos de relojes están producidos con 100 piezas. ¿Sí? Se tiene la misma complejidad general y la misma calidad de funcionamiento. La diferencia es la siguiente. Uno de ellos, vamos a decir Tempus, no me acuerdo cuál, sinceramente, construye un reloj ensamblando las 100 piezas de una. No puede haber interrupciones en el trabajo porque todas las piezas tienen que calzar en un único ejercicio de ensamblaje. ¿Sí? Que si se interrumpe hay que empezar de cero. ¿De acuerdo? No hay compartimentación en módulos. O sea que las 100 piezas tienen que ser colocadas una a una, pero en una secuencia ininterrumpida. Y el otro, el competidor, ¿sí? Tiene las mismas 100 piezas que colocar, pero se les ha ingeniado para ensamblarlas en módulos de 10, que a su vez luego se ensamblan en el reloj final. Bueno, estos dos relojeros son comerciantes, venden relojes, tienen buena reputación. La diferencia es que uno le va a ir perfectamente mal en la competencia y el otro bien, muchísimo mejor, por lo siguiente. Cada vez que entra un nuevo cliente al negocio del primero, tiene que interrumpir su tarea para vender el reloj, con lo cual esa tarea de ese reloj tiene que empezar de cero. ¿Sí? El otro interrumpe su tarea, pero pierde uno de los módulos. También el módulo, si no se completa, se destruye, hay que empezarlo de vuelta. Pero la interrupción por un cliente, que es algo bueno al principio, le destruye, le interrumpe, por lo tanto destruye la formación de uno de esos módulos. Tiene que empezar de cero. Esa compartimentación, se puede hacer los cálculos de éxito, ¿sí? Hace que uno de los dos, siendo de igual calidad de productos, uno de los dos negocios termine siendo desastroso en la competencia y el otro súper exitoso. Entonces la compartimentación
Naturalmente en evolución no pensamos que un diseñador que diseñó esto, pero sí que el resultado emula bastante bien esta cuestión. Imaginen una célula donde la destrucción de una estructura vinculada a la respiración, por decir algo, tenga efectos catastróficos, se propague por toda la célula. Versus una en la cual esa misma catástrofe está contenida en una de las mitocondrias de la célula. Con la diferencia es bastante evidente. ¿Sí? Bueno, entonces la modularidad es una característica importante de las estructuras complejas. Estructuras biológicas, pero tocando más de oído, seguramente otras estructuras empresariales, sociales, lo que sea. En la biología estamos bastante seguros. Acá, sí. ¿A qué se aplicaría? Se aplica a cómo está organizado el desarrollo, ¿no? Y más en general cómo está organizada la anatomía, la fisiología de los organismos complejos. ¿Sí? También de los unicelulares, que estamos pensando en organismos complejos. Pero si a vos no te funciona un módulo, no te funciona nada igual. Bueno, hay interacciones entre los módulos, ¿cierto? Pero esta compartimentación es un diseño más eficaz porque contiene los efectos de propagación de las propiedades, las modela. Evidentemente, si no hay un distinto en una parte no va a funcionar, ¿sí? Pero la forma de organización influye y es favorable a la organización modular. Vamos a ver ahora ejemplos en biología del desarrollo, ¿sí? Entonces la idea es que tenemos módulos que se ensamblan en módulos mayores y que tienen interacciones. Allí viene la parte de propagación. No es que sea completamente autónomo, pero la modularidad facilita la organización y la funcionalidad de esas estructuras. ¿Sí? Naturalmente, en evolución, no vamos a tener una respuesta satisfactoria de decir, bueno, un organismo multicelular tiene 624 módulos y son estos y se acabó. Porque la organización biológica es diversa, se construye a sí misma en una evolución diversificadora, ¿cierto? Pero estos elementos en sentido más general y sin ser incambiables van a aparecer como elementos importantes. ¿Sí? Una de las cuestiones es que la disrupción de la actividad funcional está moderada, no eliminada, pero moderada por la estructura modular y por la redundancia. Les puedo dar otro ejemplo. Se han hecho experimentos de diseño de circuitos, chips electrónicos, diseño de circuitos de ingeniería versus un diseño, entre comillas, por evolución, donde los circuitos mutan al azar y son seleccionados en función de su eficacia computacional, en ese caso. ¿Sí? Lo mismo para programas de software. ¿Sí? Y las diferencias entre los circuitos diseñados por un ingeniero electrónico y los circuitos o programas que evolucionan son varias. La modularidad no es una diferencia porque la modularidad ya está incorporada al diseño ingenieril. Un programa, muy bien claro, son módulos que se ensamblan. Nadie tiene un programa de cero como una única unidad en la actualidad. ¿Sí? Así que la lección está aprendida. Pero una de las diferencias es la redundancia. Los sistemas evolutivos, biológicos, sabemos, pero también de ingeniería, de circuitos o de programas, tienen redundancia, tienen más de un módulo que hace lo mismo que el módulo de al lado, casi lo mismo. Esa redundancia parece que le confiere una eficacia importante a los organismos y a esas estructuras evolucionadas en forma artificial. Parece una cuestión de que la evolución produce sistemas que tienen redundancia. O sea que en algún sentido son más eficaces, aunque más complejos, tienen una complejidad innecesaria aparentemente, pero que parece ser seleccionada positivamente. Bueno, un par de ejemplos de modularidad. Estos están basados en trasplantes cruzados, un experimento embriológico que se hace desde el principio del siglo XX, de tomar una estructura de un organismo y trasplantarla o implantarla, según el caso, a otro organismo emparentado. Debe haber cierta compatibilidad de tejidos. Y bueno, acá tenemos que los miembros, hay un trasplante cruzado de miembros, ¿sí? Y se deja uno de ellos de testigo, ¿sí? Y bueno, los miembros se desarrollan perfectamente bien. Miembros de una especie en el contexto implantado de otra especie cercana, ¿sí? Y mantienen ciertas características de crecimiento propias de la especie de origen.
Esto implica, bueno, conocemos detalles ya bioquímicos de esto, pero implica que existen en este organismo las señales de crecimiento apropiadas que van, vamos a decirlo burdamente, del cuerpo al brote del miembro, ¿sí? Pero ese miembro, ese módulo, tiene una autonomía suficiente para desarrollarse según su propia estructura, y a pesar de que depende de la nutrición y de las señales del organismo en el cual está implantado, reproduce sus, llamémosle, reglas internas de crecimiento propias de la especie de origen. Esto hay muchos ejemplos ahora a nivel molecular, donde se hace un implante de una molécula, señal, y desencadena procesos de desarrollo en el organismo en el cual es implantado este producto. Se lo vamos a ver. Hay varios tipos de módulos, nos vamos a focalizar bastante en la morfología, pero siempre detrás de la morfología hay una relación fisiológica de su desarrollo, así que no es excluyente, ¿sí? Esta modalidad tiene que ver con cómo se estructuran y cómo pueden evolucionar los organismos. Y muchas de estas estructuras modulares, las más básicas, las que intervienen en la morfogénesis, son altamente conservadas en los organismos y, vamos a decirlo desde ya, mucho más conservadas de lo que se hubiera podido anticipar, vamos a decir, en la década del 70. Justo en la década del 70 salió un libro de Stephen Jay Gould sobre ontogenia y filogenia, o sea, evolución y desarrollo. Curiosamente es el único libro de Gould dirigido a sus colegas y no al público en general, antes del último libro que morir, que se llama La estructura de la teoría evolutiva. El segundo son unos otros de 500 páginas que les aclaro. Y ese libro, que fue publicado en el 77, por casualidad, por fecha que fue publicado, resume toda la visión clásica de la relación entre ontogenia y filogenia, o evolución y desarrollo, antes del descubrimiento de los genes OX y de el nacimiento de la moderna genética del desarrollo, que surgió aproximadamente en 1980. Bueno, los cambios que han habido desde ese entonces son muy importantes, pero también le han dado lugar a los mismos problemas que Gould y sus antecesores examinaban en ese libro. Las cuestiones más importantes son: la evolución, por supuesto, depende de cambios heredables, pero esos cambios genéticos se expresan no en un organismo indiviso, sino a través de su estructura modular y su estructura modular durante el desarrollo, ¿sí? Los módulos no son incambiables, pueden ser agrupados o reagrupados, fusionados o fisionados, captados para nuevas funciones, ¿sí? No son barreras infranqueables entre módulos, sino distintos modos de asociación, que también evolución, ¿sí? Y el sistema de comunicación, señales intercelulares que hacen la integración de los módulos primero y del organismo en general, ¿sí? Un primer ejemplo de escala Geoffroy-Saint-Hilaire, de gran escala, de homologías o de correspondencia entre módulos muy sorprendentes de organismos muy diversos, es este. Geoffroy especuló sobre lo siguiente. Ustedes saben, muchísimos invertebrados tienen un sistema, un modo de organización general bastante distinto desde los vertebrados, recordados. Por ejemplo, en los invertebrados el sistema circulatorio es básicamente dorsal, el sistema nervioso es ventral, ¿sí? Y Saint-Hilaire planteó que había habido una inversión, que es el mismo modelo, estamos hablando de un modelo ideal común a todos los animales, el mismo modelo estructural que había sido invertido en un caso con respecto a otro. Teoría que pareció en su momento fue más motivo de burla que de otra cosa, porque nadie conseguía imaginar cómo podía producirse una inversión de ese tipo. Sin embargo, hoy conocemos moléculas que señalizan o que marcan y pautan el desarrollo, que tienen un patrón de expresión invertido en estos grupos y que son las que determinan o desencadenan el modo de desarrollo característico de cada grupo, ¿sí? Tenemos entonces que en un ratón, en un vertebrado, cualquiera, tenemos un sistema circulatorio básicamente ventral, un sistema nervioso básicamente dorsal, y hay un conjunto de genes que expresan para marcar o pautar en el desarrollo
qué constituye la región dorsal del organismo, qué constituye las sucesivas regiones laterales y qué constituye la región ventral. Estas moléculas de señalización pautan el ordenamiento de la morfogénesis, las grandes líneas de referencia del desarrollo ontogenético. Y esas moléculas están expresadas de manera exactamente invertida, ¿sí? De manera exactamente invertida en muchos invertebrados, por ejemplo, los más conocidos, Drosophila. Es decir que muchas moléculas homólogas están pautando la inversión de este sistema de ordenamiento del cuerpo en grupos de organismos muy divergentes. ¿Sí? Entonces, hay homologías en los sistemas de regulación del desarrollo muy profundas entre esos organismos para estructuras que típicamente considerábamos análogas. Nadie ha hecho una correspondencia, más que puramente teórica y formal como la de Geoffroy, entre el sistema circulatorio de un insecto y el sistema circulatorio de un vertebrado. Por hablar del sistema nervioso, que consideraban estructuras originadas independientemente, seguramente reguladas por genes que nada tienen que ver los unos con los otros, aunque se podían reconocer algunos elementos tejidos en común, cosas muy generales en común. Entonces, una de las cuestiones que va a parecer muy importante en esta discusión es que existe realmente, al estilo de Geoffroy, un sistema de homología muy profundo, más profundo que el que principal, de correspondencias entre grupos que típicamente consideramos vinculados con la evolución, pero casi independientes, casi sin conexiones en términos de su modo de desarrollo, sus estructuras anatómicas, etc. Veremos varios ejemplos todavía más sorprendentes, más llamativos de este tipo de discusiones. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la relación entre desarrollo y evolución, una de las ideas más generales, hoy prácticamente abandonada, excepto como en casos particulares, pero muy conocida a nivel popular, fue la de Haeckel. Haeckel fue un gran divulgador de la teoría evolutiva y un gran proponente de ideas novedosas, algunas alocadas y otras muy acertadas. Entre cosas que vemos a Haeckel, están imaginando que están en bibliografía, ¿sí? Como campo, y un montón de cuestiones más, y otras que prudentemente habremos dejado de lado. Bueno, Haeckel planteó esa famosa frase, que todavía hoy se repite, de que la ontogenia, o sea, el desarrollo embrionario, ontogenético, ontos es el ser, el organismo en este caso, ¿sí? Recapitula la filogenia. Recapitula quiere decir que resume, repite pero de forma resumida, ¿sí? Eso significa recapitular. Que en la ontogenia, en el desarrollo embrionario del organismo, tenemos una especie de versión resumida, de esquemática, abreviada, de la historia filogenética del grupo. Propuesta sorprendente y muy discutida, pero que tuvo mucha importancia. Un ejemplo de los favoritos de Haeckel es que en el desarrollo embrionario de un organismo podemos ver, las fechas que repetía, discúlpenme, podemos ver cómo la cola va desarrollándose desde un sistema asimétrico, como la cola del pez pulmonado, hasta una cola asimétrica, hasta un nuevo tipo de simetría, como en los peces óseos más comunes. Para Haeckel, en esta secuencia embrionaria, ontogenética, había una especie de repetición de la historia evolutiva del grupo. Ya vemos que esa no fue la visión que se adaptó finalmente en la evolución, no fue la que tomó Darwin. Darwin tomó una de von Baer que está vinculada, pero es más sutil y a la larga más comprensible, más general desde el punto de vista evolutivo. Para Gould, el tema es así. Para que haya recapitulación, lo que tiene que haber es lo que se llama adición terminal. Es decir, que una innovación aparezca siempre al final de la secuencia de desarrollo. ¿Entienden? En ese caso sí, las estructuras más antiguas aparecen más temprano y las estructuras más novedosas, como se agregan al final de la ontogenia, aparecen más tardías en la ontogenia. Pero solamente en ese caso se mantiene la regla. Fíjense, este es el desarrollo embrionario del cigoto al adulto. Imaginemos un caso en el cual tenemos una estructura que aparece en cierto momento, que puede ser el cigoto, pero etapa temprana, que simplemente se mantiene. Una vez que aparece, se mantiene como tal
en el organismo adulto. Y otra en la cual ocurre un cambio de la forma central a la forma derivada. Y otra en la cual el cambio se produce en forma de secuencia. Pasamos de la central a la derivada y luego una nueva modificación por adición terminal. En este caso, esta ontogenia recapitula o repite, que en el sentido de Haeckel, la secuencia de eventos evolutivos. A primero, B después, C más tarde. En el grupo que tiene toda esa secuencia. Sí. Por ejemplo, le damos cuando cambia de onza a la ventana. Hay una inedición y degresión. Es una inversión. Cambia en cualquier momento. O sea, sería una innovación que... Sería una innovación que mantiene, típica innovación evolutiva. Hay elementos conservados, pero otros se dan vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que dice Kuhn es un poco redundante. Si los cambios se agregan secuencialmente al final, entonces la secuencia me queda recapitulando la filogenética. Y cuando eso no pasa, no hay recapitulación. Por ejemplo, si el carácter C aparece como una incorporación intermedia, una variación más temprana que B, entonces la secuencia esa no respeta la secuencia filogenética. O sea, la recapitulación de estilo Haeckel ocurre unas cuantas veces, excepto cuando no ocurre. No hay ninguna razón forzosa, mística, para que eso sea así. Por eso es una idea atractiva y tiene ejemplos que siguen esa secuencia, pero está claro que la evolución puede innovar por adición terminal, pero también puede innovar por incorporación en cualquier etapa donde existan oportunidades y presiones selectivas favorables para eso. ¿Sí? Lo que tiene de positivo, de interesante, más en general, más allá de la idea, esa primaria de la recapitulación de Haeckel, es que en el desarrollo embrionario hay información útil desde el punto de vista evolutivo. Eso sí, incluso que la secuencia de eventos embrionarios tiene que ver con la secuencia de eventos evolutivos, aunque no necesariamente, o muchas veces sin respetar esa linealidad que imaginaba Haeckel. Sabemos que Haeckel un tanto y sabía de excepciones. De hecho, Haeckel había reconocido como dos etapas. Es decir, hay una primera etapa de adaptaciones muy tempranas, típicas de los juegos, de los organismos son muy distintos entre sí, y esas son adaptaciones que son de esa etapa, que no respetan la idea de la edición terminal. Ustedes saben, solamente en vertebrados, pensando en el tamaño y la cantidad de vitelo de un cigoto, hay enormes diferencias, los modos de desarrollo tempranos son muy distintos. Sin embargo, se llega luego a un plan de organización, una etapa de la morfogénesis, compartida por todos los vertebrados. Y luego, a partir de allí, viene una etapa de diferenciación en la cual Haeckel creía ver esa secuencia de correspondencia entre filogenia y cambio endogenético. Algo de eso hay, sin ser nada tan extremo. Existe en el modo de desarrollo y crecimiento distintas tipos de cambio. Vamos a tratar de ir de lo más clásico a lo más moderno molecular, con ejemplos de cómo la ontogenia, el desarrollo embrionario, puede cambiar y potenciar el cambio evolutivo. ¿Sí? Una primera clase de cambio muy famosa, que tiene muchísima discusión histórica, es la llamada heterocronía. Hetero es diferente, hetero es distinto, y cronía tiempos. Diferencias en los tiempos relativos del desarrollo. Recuerden que ya en el siglo XIX, Weizmann planteó que en muchos organismos, en muchos animales, no todos, existe una temprana separación entre la línea somática y la línea germinal. La línea germinal se queda de los gametos, bueno, primero los gametos después, y la línea somática es generar el cuerpo, el resto del cuerpo. ¿Sí? Bueno, como estas dos componentes, o grandes módulos, están separados tempranamente, una forma de cambio en la evolución es que el crecimiento de ambas partes se produzca a distintos ritmos. Por ejemplo, en muchos organismos se puede retrasar la maduración reproductiva y eso hace que el cambio somático tenga más tiempo para ocurrir tras la vida adulta.
En otros organismos se adelanta la maduración reproductiva y muchas veces eso lleva a una especie de evolución somática truncada, recortada en el tiempo y truncada en su complejidad. Quiere decir que una forma de cambio evolutivo es por cambios en los tiempos relativos de crecimiento y maduración de la línea somática y la línea germinal, o más en general, el desarrollo somático y la maduración reproductiva, que típicamente lo interrumpen al desarrollo somático. ¿De acuerdo? Entonces, la heterogeneidad es una denominación para ese tipo de fenómenos. Y tenemos varios ejemplos, ¿sí? Uno de ellos es en el cual estas disociaciones toman formas particulares. La neotenia, que veremos que se ha sido planteada para el caso de los humanos, es un caso en el cual la línea germinal mantiene una tasa de desarrollo determinada, que tomamos como referencia, ¿sí? Y el crecimiento somático se enlentece con respecto a ella. ¿Eso qué genera? Que en el momento de la maduración sexual, la parte somática, que tiene caracteres atenuados o moderados, es lo que genera un desarrollo a mayor velocidad. No sé, vamos a ver un ejemplo de esto antes de seguir. La otra opción dentro de clase general de metamorfosis es la progénesis, que es cuando se acelera la germinal y por lo tanto el crecimiento somático que se mantiene en su tasa pero queda marcado en el momento de la maduración sexual. A ver si tenemos ejemplos de esto. El caso mejor estudiado de neotenia es el del axolote mexicano, que es un organismo que vive en charcos y en muchas poblaciones, no en todas, aparece fenómeno de neotenia, ¿sí? Casos en los cuales el organismo retiene estructuras larvales en el adulto. Por ejemplo, las más evidentes son las branquias externas, que son propias de la larva, del recuajo, por decir así, y que son retenidas en organismos adultos por ese fenómeno de neotenia. O sea, que cuando llega el momento de la maduración sexual, el organismo ha avanzado de manera más lenta, retrasada en su desarrollo somático, por lo cual madura reteniendo todavía estructuras embrionarias. Esto está vinculado a la permanencia en el medio acuático, a un modo de vida adaptativo, diferente del organismo típico que hace la metamorfosis y se traslada al medio terrestre. La permanencia en un medio acuático está asociada a la retención de caracteres larvales. Ven que esto no significa que no sea adaptativo esta retención, por el contrario, pero simplemente desarrolla un mecanismo particular de cambio morfológico, que es por retención de caracteres larvales o embrionarios o tempranos, una especie de enlentecimiento del desarrollo somático normal. La selección para un modo de vida particular, manteniéndose en el medio acuático, indirectamente favorece cambios en el ritmo de desarrollo relativo de las líneas somáticas y las líneas germinales. Otro ejemplo de peña, planteado por lo menos en ese caso de los humanos. Acá tenemos una serie de diagramas, llamados diagramas de deformación. Es un perfil de un cráneo, ¿sí? A nivel fetal, en un chimpancé y una etapa resono comparable del humano. Esta cuadrícula la vamos a usar como referencia para ver cómo se deforma en el crecimiento, cuál es el crecimiento relativo de las distintas regiones de ese cráneo, ¿sí? Nos importa fundamentalmente la diferencia entre la caja craneana, ¿sí?, de las dos especies, y la región rostral y mandibular, que son dos módulos relativamente independientes, aunque tienen que estar acoplados, ¿sí? Lo que observamos es que si seguimos el crecimiento ontogenético de un chimpancé o otros primates superiores, lo que observamos es que proporcionalmente lo que más crece es la región rostral y mandibular, toda la parte anterior del cráneo y la mandíbula, ¿sí? Y proporcionalmente, en términos relativos, claro, no en términos absolutos, la caja craneana se reduce con respecto a la anterior. No es que decrezca su tamaño, es que crece menos, entonces las proporciones cambian, ¿sí? Esto lo llamamos crecimiento alométrico, en lugar de isométrico homogéneo,
que mantiene la geometría, las proporciones, un crecimiento diferencial de distintas regiones. En caso de la especie humana, lo que vemos es que esta misma tendencia se manifiesta. Hay un crecimiento de la región rostral y mandibular comparada con la caja craneana, pero ese desbalance está atenuado o moderado. Es como si un adulto humano mantuviese proporciones de un juvenil o subadulto de un pariente cercano. Es la misma tendencia general, pero atenuada, se retiene por dar proporciones, características más juveniles en el adulto. Si lo quieren poner en términos altisonantes, en la década del 20 del siglo pasado, un tal Bock, entre otras cosas, le llamó la fetalización de la anatomía humana. Si se refiere a caracteres fetales, ¿sí? Bueno, eso es un nombre sonoro. Lo que significa es la retención de proporciones más típicas de juveniles o de etapas más tempranas de desarrollo de otros primates emparentados en el adulto de los humanos. Una atenuación de las tendencias de crecimiento. ¿Sí? Y hoy conocemos a través del tiempo, que eso tiene que ver con cómo son las curvas de crecimiento de la caja craneana en los organismos. ¿Sí? Típicamente en un embrión de mamífero, ¿sí? En el curso de la vida, del desarrollo de un mamífero, desde llegar hasta el adulto, tenemos como un crecimiento en dos etapas. Hay una primera etapa, ahora tenemos un crecimiento de un retorno, una primera etapa de crecimiento más o menos isométrico y luego hay una etapa de atenuación de ese crecimiento. ¿Sí? Por eso que las proporciones cambian, porque en esta etapa las dos partes crecen, pero proporcionalmente crece más la región rostral y mandibular, por el resto del cuerpo, pero en realidad también, que la caja craneana. Bueno, estas curvas, en el caso de los primates, se mantienen, pero hay como una prolongación de las etapas de la proporción de crecimiento más fetal, lo que hace que tengan capacidades craneanas mayores que en general los primates. Eso ocurre también en chimpancé y se acentúa en humano. Quiere decir que en el desarrollo humano, la fase de crecimiento, digamos, más proporcional entre la caja craneana y el resto del cuerpo, o el resto de la cabeza, se extiende, se estira y se posterga la parte de atenuación de ese crecimiento. Entonces, este mecanismo es un mecanismo alométrico donde se mantiene un tipo de crecimiento más fetal, más juvenil, y se produce un retraso de la aparición de características o proporciones más típicamente adultas. Este es el mecanismo de crecimiento subyacente al fenómeno que vimos anteriormente. En todos los mamíferos y en todos los primates en particular, la caja craneana es proporcionalmente mayor en un recién nacido o en un embrión avanzado que en un adulto, pero esa desbalance de crecimiento que ocurre luego está atenuado en los humanos. ¿De acuerdo? Es un caso de heterocronía. Vamos a terminar esta clase, no el tema, pero sí la clase, con un caso más, y es que la selección artificial, por ejemplo, de la producción de distintas razas de perros, reproduce este crecimiento diferencial, alométrico, entre caja craneana y región rostral y mandibular. En un perro típico, de gran tamaño, tenemos que la región rostral y mandibular es proporcionalmente importante con respecto a la caja craneana. En aquellas razas, y esto, bueno, si una raza ha sido seleccionada para gran tamaño, típicamente, porque sabemos que nada de esto es inquebrantable, típicamente tendrá una capacidad craneana proporcionalmente menor. En términos absolutos mayor, no es mayor, proporcionalmente menor, porque el crecimiento de la región anterior, rostral y mandibular, es proporcionalmente más acentuado. En aquellas razas seleccionadas para pequeños tamaños, casi automáticamente por correlación de caracteres en el crecimiento, eso implica una selección para capacidades craneanas relativamente mayores y regiones rostrales y mandibulares proporcionalmente menores. Es posible que estas razas hayan evolucionado con el factor principal de selección
tamaño corporal. Seguramente no es la única característica. El seleccionador humano es bastante puntilloso en muchas características, pero si la selección es por tamaño, automáticamente acarrea correlaciones de cambios de proporción entre caja craneana y región mandibular. Podemos imaginar, en el caso de la evolución de los primates y sobre todo los humanos, volveremos a eso la semana que viene, que si hay selección en tamaño corporal y hay selección en regímenes de vida diferentes, puede verse acompañado por un montón de cambios, no todos ellos demandando una explicación particular, caso a caso, sino como una selección más global y sus consecuencias. Bueno, vamos para acá y seguimos en la próxima clase. Evolución, que vamos a terminar hoy, y después vamos a seguir con un tema íntimamente vinculado al mismo, es el tema de la relación de la biología del desarrollo, el desarrollo embrionario, el ontogenético más en general, y la evolución. Son dos temas fuertemente vinculados. Ambos pertenecen a ese núcleo de temas, lo tenemos en macroevolución, pero que no se refiere necesariamente al tema de la evolución por encima del nivel de las especies, sino a grandes patrones, grandes problemas en la evolución de las innovaciones evolutivas. Ese tema podría estar en otra clasificación, ¿sí? Es la otra veta de la macroevolución. ¿Sí? Una cuestión que nos interesa es que existen restricciones que son de tipo histórico, pero cuando decimos histórico no es solamente el tiempo, sino las estructuras y los modos de organización de los organismos y cómo condicionan la evolución futura de los organismos. Ha habido algunos cambios en las presentaciones, pero no son gigantescos. ¿Sí? Recuerda que lo que sucede con la evolución es que es un proceso secuencial, donde cada linaje tiene una trayectoria que se va resolviendo, por así decirlo, generación a generación. Eso ya es un tipo de proceso histórico donde hay un condicionamiento. Lo que puede suceder hoy depende en gran medida del punto en el que estamos, que depende enormemente de la trayectoria que ha seguido la historia hasta ese momento. ¿De acuerdo? De hecho, Ernst Mayr marcó una cuestión muy importante, y es que en evolución, por no decir en general en biología, por lo menos en las preguntas últimas de origen y culturas, podemos con relativa facilidad, o con mayor facilidad, dar explicaciones a posteriori, dado la historia evolutiva, intentar entender cómo ocurrió y por qué ocurrió de esa manera, que ser estrictamente predictivos. Y nos digan, bueno, tenemos este linaje aquí, díganme ustedes, ya que sabe tanto de evolución, qué va a pasar en los próximos 50 millones de años. Hay una historia particular a la vista de la cual podemos entender los mecanismos que han operado, discutirlos, tratar de disecarlos y extraer incluso las conclusiones generales. Pero difícilmente podemos hacer predicciones futuros, justamente por esa naturaleza histórica y condicionada de la evolución. Entonces, cuando decimos que hay un tipo histórico, no es porque se manifiestan en las estructuras, la organización genómica, las características del desarrollo, la asociación de los organismos con su medio. ¿De acuerdo? Y eso condiciona fuertemente la evolución futura. Vamos a un ejemplo clásico de la literatura, de trabajo de David Carrier y colaboradores. Eso marca lo siguiente. Carrier se da cuenta que los modos de locomoción de los tetrápodos diferían en varias cuestiones conocidas, pero cuyas implicancias él exploró con particular agudeza. Desde hace mucho tiempo se ha notado que los tetrápodos primitivos, en particular las lagartijas, tienen un modo de locomoción donde hay una ondulación lateral del cuerpo asociada a los movimientos de los miembros. Eso tiene que ver con lo siguiente: los miembros anteriores y también posteriores, acá sabemos posteriores en el tema de esos tetrápodos, pensamos en una lagartija, típicamente están orientados en sentido transversal
al eje longitudinal del cuerpo, la columna vertebral. Entonces, el movimiento lateral de sus miembros está naturalmente asociado a una ondulación de la columna, del eje del cuerpo en general. ¿Sí? Muy bien, esto se conoce desde hace muchísimo tiempo, obviamente. En cambio, en un acá tienen otro esquema donde se ve en la vista superior ese movimiento ondulatorio del cuerpo acompaña la locomoción en, por ejemplo, lagartijas. ¿Sí? En cambio, en un mamífero, por ejemplo, en el caso de un perro, tenemos que los miembros tienen una posición que se llama parasitital. Es decir, en lugar de tener el eje del cuerpo y miembros orientados de esta manera, transversal, como en las lagartijas, tenemos el eje del cuerpo y los miembros están orientados de esta manera, paralelos al eje del cuerpo. ¿Sí? Entonces, en la locomoción de un mamífero, por ejemplo, ocurre por supuesto una ondulación de la columna asociada a la locomoción, sobre todo es una locomoción rápida, pero es una ondulación antero-posterior. ¿Sí? El arco que vemos aquí y que vemos aquí extendido. Hay extensión y contracción y no movimientos de ondulación laterales. Como se ve en este esquema está tomado de un trabajo de Carrier, ¿sí? Lo que tenemos es que este tipo de locomoción, sobre todo a alta velocidad en carrera, implica que hay un lado del cuerpo que se está expandiendo. El signo de menos es la presión negativa, expansión de ese pulmón, que facilita el ingreso de aire, ¿sí? Pero el otro tiene una compresión. El otro no tiene expansión, el otro tiene compresión, ¿sí? Con contracción. Eso implica, fíjense, que puede haber movimiento de aire de un pulmón a otro, con este esquema, de forma alternada, asociados a ciclos de locomoción. Pero, si este organismo está en carrera, moviéndose a alta velocidad, este movimiento, este acoplamiento que se produce entre la locomoción y el volumen de los pulmones, de hecho interfiere con el intercambio, la oxigenación de los propios pulmones. Porque hay un pulmón que se está expandiendo y el otro está contrayendo. ¿Sí? Y precisamente esto se agudiza cuando la locomoción es rápida. ¿Sí? Precisamente cuanto más intercambio de aire se necesita desde el punto de vista fisiológico. De hecho, Carrier comprobó en ejercicios en pista de carrera, digamos, un caminador, pero para lagartijas y de ese estilo, comprobó que a mayor velocidad las lagartijas, los lagartos en general, interrumpen la respiración. La respiración es el sentido de intercambio de aire entre los pulmones y el medio del estómago. Eso implica, por supuesto, que buena parte de esa locomoción es de tipo anaerobia, gasto fisiológico, muscular es de tipo anaerobio, y que el organismo agotará ese tipo de base energética y pasará a una fase de reposo. En cambio, en un tetrápodo mamífero, por ejemplo en un perro, tenemos lo siguiente, que hay asociadas a la locomoción, hay evidentemente fases de expansión, de compresión y expansión de los pulmones, pero esas fases están asociadas, son iguales en los dos pulmones, y de hecho lo que sucede es que el organismo acopla la inhalación con la expansión de la caja torácica y la exhalación con la contracción de la tripa. Hay un acoplamiento natural entre el ciclo respiratorio y el ciclo de locomoción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para Carrier esto implica que este diseño estructural tiene una restricción porque está muy condicionado la respiración, está muy trabada con la respiración. Aquí está condicionada de un modo más abierto que permite, por ejemplo, sostener una carrera prolongada sin interrumpir el intercambio de aire. Para Carrier esto es lo que dijimos en términos computacionales, el hardware que condiciona
la fisiología, el software, si quieren, de cómo funcionan los organismos. Ahora, esto está vinculado con que aquí, en las lagartijas, la locomoción a alta velocidad es típicamente anaerobia y dura poco tiempo. Hay toda una maquinaria armada para una explosión, digamos, de excitación sin intercambio gaseoso, mientras que aquí está vinculado a un tipo de locomoción aeróbica que puede durar más tiempo, que es más sostenible. Ahora, fíjense, esta restricción es una restricción importante, pero relativa. De hecho, debe haberse roto en algún momento para parecer una estructura diferente como esta. Cosa típica de las restricciones biológicas en general, no todas, pero en general, son restricciones que podemos llamar blandas. No son barreras infranqueables, sino sesgos. Este tipo de organismo está como preadaptado, usando la alternativa un poquito discutible, como en la clase pasada, para locomoción explosiva, de corta duración y básicamente aerobia, alternada con periodos de reposo y intercambio gaseoso por manera normal. Este organismo tiene mejores posibilidades de desarrollar una vida que implique periodos de carrera sostenidas más largos. Son sesgos, pero son sesgos blandos. Nada impide que un mamífero, por las razones que fuera, se adapte progresivamente a una vida cada vez más sedentaria, o que una lagartija explore o explote una vida más activa. Está marcada la probabilidad de un sesgo, por tanto una restricción en ese sentido. La restricción tiene un sentido negativo, de cosas que son menos probables, aunque no completamente imposibles, y también positivo. Podemos ver qué tipo de adaptaciones de modo de vida son más compatibles, son más fáciles en este diseño o en este diseño. Hay un cierto nivel muy general de predictibilidad, sin que sea estricto. Bueno, de hecho, en la filogenia de los tetrápodos, Carrier propone que hay un conjunto importante, acá están mencionados algunos, un conjunto importante de características, de cambios estructurales, que están asociados al cambio de locomoción en modo de vida de los mamíferos, es el grupo que contiene a los mamíferos, y también algunos de esos cambios están asociados a distintos linajes, a otros linajes, en particular al que lleva a las aves. Quiere decir que esos sesgos estructurales son sesgos importantes, de hecho existen hasta linajes que los tienen, pero que han sido cambiados en algunos linajes. No son barreras infranqueables, sino sesgos relativamente blancos. ¿Sí? Para Carrier, estas características, diafragma, como contribución al sistema respiratorio, posee los transversos de las vértebras, la postura erguida, el literalismo, y hablamos de la rotación de los miembros, ¿sí? El galope y la estabilidad de la columna, son modificaciones vinculadas, no todas existen en todos los organismos, pero están vinculadas a una modificación de esas restricciones ancestrales en algunos linajes, particularmente los mamíferos, pero también con ciertas variantes, las aves. Para Carrier no es casual que muchos de los grandes grupos de dinosaurios hayan tenido precisamente una rotación de los miembros, y miembros que son parasagitales, no están a los lados, sino por debajo del eje del cuerpo. Porque eso es un requisito, un cambio estructural, que es un requisito para romper las restricciones ancestrales de acoplamiento entre la respiración y la locomoción y permitir modos de vida más activos que se encuentran en muchos grupos de dinosaurios, porque no en todos. Bueno, aunque la historia de separación de estos grupos es muy larga y por lo tanto hay una gran cantidad de cambios que han ocurrido, algunos pueden tener poco que ver con esta historia del acoplamiento entre locomoción y respiración, se propone, o Carrier ha propuesto, que los metabolismos altos, la endothermia típica de aves y mamíferos en la actualidad, ha requerido estar asociada ese tipo de fisiología a modos de vida más activos y han requerido cambios estructurales necesarios para permitir esas tasas metabólicas y esas tasas de ejercicio de más altas. Hay detalles de cómo son esos cambios estructurales que difieren en aves y mamíferos. Por
ejemplo, las adaptaciones pulmonares son distintas en los dos grupos, pero responden de maneras distintas a un mismo tipo de requerimiento, un mayor intercambio gaseoso por causa de una tasa asociada a una tasa eucariotónica mayor. Vamos a ver casi seguro que no confío en mí mismo estos días, un último ejemplo, o un ejemplo más de restricciones y su levantamiento o variaciones estructurales que permiten cambios en las reglas de la evolución potencial de los organismos. Vamos a volver a un caso que ya mencionamos en otro contexto de la especiación de un grupo claramente muy exitoso, una radiación exitosa, adaptativa, de los cíclidos, por ejemplo, los cíclidos en los lagos africanos, que hay centenares de especies, los números exactos todavía no son bien conocidos, ¿sí? Y una gran adaptabilidad, evidentemente, capacidad de adaptación de distintos tipos y de radiación adaptativa en este grupo. Bueno, los investigadores se han preguntado qué características o cambios particulares en los ancestros del grupo han facilitado, podrían haber facilitado este éxito adaptativo, y hay algunas propuestas interesantes que tienen que ver con el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Sucede que en el grupo mayor al que pertenecen estos peces, ¿sí?, existen dos pares de mandíbulas, la mandíbula clásica de los vertebrados y un par adicional de llamadas mandíbulas faringias que cumplen funciones también tróficas, ¿sí?, y complementan el procesamiento del alimento hecho inicialmente de las mandíbulas clásicas. Este sistema de doble mandíbula parece estar vinculado a la radiación de estos peces. En el caso de los cíclidos existen unas modificaciones de que es un carácter preexistente, que es modificado de manera adicional, ¿sí?, pero que le dan una mucho mayor versatilidad a estas mandíbulas. De hecho, son maleables tanto en sentido puramente fenotípico, pueden cambiar de forma plástica. Compañero del trabajo, hoy un colega, un estudiante de doctorado, que alimentando, criando cíclidos, en el caso de lagos centroamericanos, con distintas dietas, producía diferencias morfológicas, claramente puramente plásticas, ¿sí?, comparables a diferencias entre especies que se alimentaban en medio natural de modo distinto. Es decir, una gran plasticidad, primero en el sentido puramente fenotípico, y segundo, evidentemente, una gran capacidad de divergencia adaptativa, o sea, con bases genéticas entre organismos que tienen esta estructura. La maleabilidad ocurre tanto a nivel individual, plástico, como a nivel filogenético. Y bueno, se piensa que esta gran maleabilidad tiene que ver con la gran capacidad de adaptarse a requerimientos tróficos diferentes de este grupo. Jamal decía que posiblemente las primeras etapas de adaptación en cualquier medio nuevo, por ejemplo un nuevo recurso alimentario, seguramente era comportamental, era biológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que un grupo de organismos comienza a explotar un recurso o asociarse al mundo exterior de manera distinta con las adaptaciones que ya tiene, la carrera. Pero si ese ejercicio, aunque la adaptación no sea completa, ese uso de nuevos recursos es beneficioso, potencia la acción de la selección natural y la aparición de nuevas adaptaciones ya específicas a ese modo de vida. Entonces, el potencial de exploración de recursos distintos de este grupo puede estar asociado a las primeras etapas de divergencia ya adaptativa, con bases genéticas, de distintos linajes en función de distintos recursos tróficos. Hay un estudio filogenético que intenta ver de la enorme cantidad de diferencias entre las especies cuál ha sido el ritmo de adquisición de esas adaptaciones. La filogenia señala que hay en este grupo 3 grandes cursos de diversificación. Es decir, que en la filogenia hay 3 zonas de concentración de eventos de ramificación, al grado basal, ¿sí? Y se intenta estimar qué fracción de la variación morfológica y
y etológica está asociada a estas fases de radiación exitosa del grupo. Y bueno, en la fase más reciente, como ven aquí, la mayor divergencia entre especies muy cercanas no es trófica, sino en caracteres vinculados a la selección sexual. O sea, caracteres vinculados al cortejo y la cópula que están sometidos y divergen gracias a, en alguna medida, gracias a la selección sexual. Ustedes saben en la clásica asociación entre caracteres sexuales que funcionan en el cortejo y la acción de la selección sexual en la divergencia de las especies. Muy bien. Quiere decir que muchas de las especies muy cercanamente emparentadas divergen mucho en caracteres vinculados al cortejo y la cópula. Inferimos que el proceso subyacente es la selección sexual y menos en términos ambientales, segregación espacial, o en términos de uso de recursos tróficos. Parece que la formación diría Patterson, de sistemas de reconocimiento específico tiene mucho que ver con la divergencia entre especies cercanas en la actualidad. Aunque los otros factores también influyen, obviamente. En la filogenia podemos inferir que muchos cambios de tipo tróficos, diferencias morfológicas presuntamente adaptativas, están concentradas o parecen asociadas a la diversificación del grupo en periodos anteriores, en fases más tempranas de la divergencia. ¿Sí? Donde también hay evidencia, o se infiere, mejor dicho, que la selección sexual actuó, pero otro tipo de divergencia más vinculada a la selección natural no sexual aparecen reflejadas. Por supuesto que aquí es difícil saber si este peso mayor de la selección sexual en este contexto se debe a que el balance fue distinto en el pasado, en la especiación misma, o que la persistencia de distintos linajes ha sido más factible en aquellos casos en que estuvo asociada, además de la divergencia sexual, a diferencias tróficas y espaciales, o sea, ecológicas en general. Recuerden el argumento de Stuyman sobre la asociación entre cambio morfológico y especiación. No es una relación causal, sino simplemente que la divergencia asociada a distintas especies tiene más posibilidades de persistir. Y pensando en el sentido más general todavía, imaginen grupos filogenéticos que están proliferando, pero que en algún sentido compiten, porque no todos necesariamente van a dejar descendientes hasta la actualidad, o con igual éxito. Si esos grupos tienen diferencias ecológicas fuertes, la competencia se reduce, y entonces la interferencia entre el crecimiento del grupo se reduce, y hay mayor posibilidad de que todos prosperen. Interprete el argumento, podemos imaginar que aquellos grupos que tenían asociadas diferencias ecológicas habrán tenido mayores chances de persistir y coexistir hasta el presente que grupos igualmente divergentes en el pasado que todavía se extinguieron por tener una mayor interferencia con otros grupos semejantes de ciclo. ¿Sí? Es decir, que este cambio de balance puede deberse a que realmente hubo un mayor peso de divergencia ecológica en el pasado, o simplemente que ese peso en estos grupos fue clave para la persistencia de los grupos. Y otros grupos formados aquí sin tanta divergencia ecológica tuvieron menos posibilidad de persistir. ¿Entienden? Bueno. Entonces, pensamos que en este caso una diferencia morfológica de un grupo amplio, en el cual están enclavados en cíclidos, ¿sí? Ya generó un campo propicio para la especialización trófica que ha sido clave en la divergencia de este grupo, la divergencia adaptativa de este grupo. Pensamos que adaptaciones particulares de estructura mandibular, el segundo par mandibular, mandíbulas faríngeas, de los cíclidos han sido claves, como lo son hoy a nivel organísmico, han sido claves a nivel filogenético para la radiación adaptativa exitosa del grupo. En algún sentido pueden ver que las dos instancias de aparición y modificación de las mandíbulas faríngeas son levantamientos, levantan o reducen las tensiones persistentes en el sistema alimentario. Y ese cambio de estructuras permite un nuevo espectro de posibilidades de radiación adaptativa.
Entonces, variaciones relativamente pequeñas. Tal vez, de no ser un grupo tan exitoso, nadie hubiera estado preocupado de ver y valorar los detalles de los cambios en las estructuras alimentarias de estos grupos, pero a la vista de este éxito, son como lo que Marx, podemos tratar de retrocedernos a ver al pasado, a ver qué características diferenciales pudieron haber facilitado la divergencia del grupo. Bueno, recuerden que habíamos usado como referencia al comienzo un diagrama propuesto por Seilager, donde hay tres grandes vertientes, no excluyentes ni contradictorias, pero sí tres puntos de referencia, de énfasis en la biología, que son una con énfasis en la función, otra con énfasis en la estructura y otra con énfasis en la historia. Cualquier trabajo de evolución va a tener alguna mezcla de tres ingredientes, no se va a colocar en una forma pura, pero sí hay aproximaciones más típicas que combinan o enfatizan ciertos aspectos que otros. Por ejemplo, típicamente los análisis biomecánicos están en el eje estructura-función. Esa correspondencia es la que estudia la biomecánica desde un punto de vista positivo. Nada le impide a la biomecánica colocarse en una perspectiva histórica para ver cómo ha evolucionado esa correspondencia entre estructura y función. Pero en muchos casos una biomecánica más descriptiva se trata de ver cómo las estructuras de los organismos se acoplan a sus funciones y viceversa. No sería un análisis puramente evolutivo en ese caso, pero sí un primer paso para el mismo. ¿Sí? Los llamados métodos comparativos, este punto podría estar también por aquí, son colocar un marco biogénetico explícito para ver la evolución, por ejemplo, funcional, pero también puede ser estructural. Pero la referencia siempre es el árbol filogenético, donde se despliega, se puede entrar a reconstruir las instancias de diversificación estructural o funcional. Vamos a hablar en breve de la evolución del desarrollo, donde hay mucho énfasis en la parte estructural, tanto combinada con la función, como cómo se codifica y se genera la estructura morfológica.